Muy bien, gracias, Sapo. Exactamente, él es el director de este documental sobre Germán Araujo, que te voy a decir que estuvimos charlando y que tiene muy buen pronóstico porque se estrena hoy en muchas salas de Montevideo, pero también entre mañana y el lunes se estrena en muchos puntos del país. Así que, y ya se está tramitando, parece que para que se vea en Buenos Aires y Barcelona también. Así que, obviamente, llegamos hasta Canelones para conversar con Aldo Novik. Muchísimas gracias, Aldo, por recibirnos y felicitaciones. Bueno, ¿cómo se vive el día del estreno? Bueno, la verdad que tranquilos, tranquilos, sí, porque como ya tuvimos una van premier el 4, con mucha gente, estamos tranquilos. Hoy, por ejemplo, antes de ir al cine, a Cinemateca, tenemos que pasar por la FIC, porque el miércoles que viene vamos a hacer una función a las 10 de la mañana en el aula magna y a las 18 horas para todos los estudiantes de comunicación. Esta función es solo para estudiantes de la FIC y docentes con entrada gratis. Y bueno, hoy es el estreno en Cinemateca, en el Movie, en Live Cinema, en la Sala B. Y bueno, y después hay diferentes fechas, porque el Alfa Beta, por ejemplo, lo pasa sábado y domingo. El Costa Urbana estrena mañana viernes en el Live Cinema, viernes 31. ¿Por qué Germán Araujo? Bueno, recibí un llamado un día de Marcos Carámbula y me dijo, mira, un grupo de allegados a Germán, queremos hablar contigo, y vino Marcos con el doctor Migliaro y el economista Gustavo Buquet, y me hicieron la propuesta. Me dicen, nosotros lo quisimos hacer durante muchos años y no pudimos, y bueno, y yo le comenté enseguida, me interesa el tema, hay que hacerlo viable. Me dice que es hacerlo viable y bueno, ponerse a trabajar sin saber si vamos a cobrar o no. Lo que quiero asegurar de que los técnicos cobren. Claro. Y bueno, ahí formamos un equipo de gente para trabajar, y el otro motivo que yo le di es que yo conocí a Germán en 1976. Ajá. Trabajaba como DJ en un boliche en Punta Gorda, y ahí, bueno, cuando yo terminaba de pasar música, nos quedábamos hasta altas horas de la madrugada jugando al billar. Después vino la comunicación con Germán, el contacto en CX30, organizando espectáculos de canto popular contra la dictadura. Y bueno, y fue un vínculo de organizar espectáculos de canto popular, como fotógrafo, entregarle fotos a Germán, que las sacaba del país. Y bueno, fue un vínculo continuo hasta el día de su muerte, ¿no? Además, conversábamos antes de salir al aire, la importancia, ¿no? Porque capaz que, y da la sensación que una figura tan importante en la dictadura de resistencia, desde el lugar que él ocupó, y que hay algunas generaciones o algunos que se nos pierde un poco, ¿no? Si más allá de si mamá o papá escuchaba la radio, no, capaz que hay algunos que no los tenemos tanto, ¿no? Y qué bueno traerlo. Sí, por eso es el motivo de ir a la FIC y pasarle estas dos funciones, que los docentes les hablen, porque es parte de la historia. Incluso en el documental aparecen los testimonios de docentes, de historiadores como Carlos de Masi, como Ana Frega, como el profesor Antonio Pereira, además de Richard Reed, de Gabriel Melgarejo, de los periodistas Alberto Silva, Roger Rodríguez, de Gerardo Bleyer, que cuenta una anécdota importantísima, que el padre de él, Eduardo Bleyer, estuvo relacionado con Germán en el surgimiento de la radio unos meses antes del golpe, ¿no? Fue el gestor de la idea, ¿no? Eduardo Bleyer, junto con León Svirsky, que era el dueño de la radio, ¿no? Hicieron un acuerdo entre los tres para preparar el clima. De Bleyer intuía que iba a haber un golpe de Estado, entonces decía, hay que estar preparados para cuando venga el golpe de Estado, tener un medio de comunicación, un tipo con una visión tremenda, ¿no? Y así fue que desde el 73 Germán se hizo cargo de la radio con una programación, también con un contenido cultural muy importante. Había gente como Esquinca, De Nevi,
Alfredo Perkovich, Carlos Benavides, Carlitos Martins, o sea, mucha gente, Elías Turubich, mucha gente vinculada a la cultura. Y bueno, y más allá de todo el tema de las denuncias que hacía Germán y de tener una radio que llega a ganar 2 veces el premio Ondas en España, la mejor programación de Iberoamérica, era una radio que en los espacios de Germán, en sus diarios 30, que eran sus editoriales, que salían a las 11:30, a las 15 horas y a las 21, cada vez que Germán hacía un editorial de Diario 30, tenía una audiencia de 250.000 personas. Claro. Era muy, muy importante. Claro. Y bueno, y después un montón de denuncias que hizo Germán, toda su relación con la vida de nuestro país, una persona que fue detenida en 170 oportunidades, el haber estado vinculado a Paris Match, a Radio Nederland, a cadenas españolas, eran como un aval para que los militares cada vez que lo detenían lo tuvieran que soltar, ¿no? Era una persona, o sea, muy, muy vinculada periodísticamente, que ya venía desde fines de la década del 60 con una vinculación como periodista y dirigiendo programas en Canal 12. Sí. Él llegó a la gerencia, a la subgerencia general de programación en Canal 12. Él se retira de Canal 12, renuncia a partir del 71, cuando él hace público su adhesión al Frente Amplio. Ahí se retira de Canal 12 y bueno, y al poco tiempo viene esa reunión con Svirki, con Eduardo Bleyer, para hacerse cargo de CX30 de la radio, ¿no? Una persona con una visión periodística, con una audacia tremenda, un estratega en todo lo que hacía, tanto para recuperar a uno de los niños desaparecidos que lo trae al país, como para denunciar. O sea, hay una anécdota que él sale en el documental, que un día recibe una carta de Violeta Manugani, que era la madre de un desaparecido en Argentina, y dice: Germán, yo le escribo, soy la madre de fulano, y hoy es el cumpleaños de mi hijo, y es lo único que puedo hacer, mandarle una carta a usted para que lo nombre. Entonces, es una carta larga que Germán la lee al aire. Y cuando termina dice: si yo no hubiera leído esta carta, me hubiera sentido traicionado, me hubiera sentido como que traicionara a mi propia madre. Y leyó esa carta en 1983, que era todo un riesgo estar hablando de un desaparecido, ¿no? Eso te iba a preguntar de alguna manera, porque muy arriesgado para su lugar, desde su lugar de la radio, pero también desde otros lugares, porque hay una anécdota también que contaste fuera del aire, que es cómo él consigue que se le otorgue un pasaporte para ir a recibir uno de estos premios que ganó en el exterior, muy arriesgado en el momento en el que se estaba viviendo. Y sí, lo mismo cuando le clausuran la radio. Cuando a Germán le clausuran la radio, no fue porque dijo algo sobre el Frente Amplio, no, estaba transmitiendo la convención del Partido Colorado y del Partido Nacional, y le clausuran la radio. Hace una huelga de hambre y estaba dispuesto llegar hasta las últimas consecuencias, hasta que, bueno, le entregan la radio nuevamente, ¿no? Pero fueron varios días donde se aglomeraba mucha gente porque hizo la huelga de hambre. Ahí la iglesia le cierra las puertas, no lo recibe para que pueda hacer la huelga de hambre en algún lugar. Y bueno, y por intermedio de un conocido argentino que tenía una agencia de publicidad en 18 de julio y 8 de octubre, en el 5º piso de ese edificio, Germán hace su huelga de hambre. Y se juntaba mucha gente. Claro. Hubo una represión muy grande en determinado momento. Uno de los últimos días hubo una represión grande. Cuando Germán estaba ya, que le habían otorgado, le habían comunicado que le devolvían la radio y que la radio volvería a salir al país. Y recién te comentaba también que en el Facebook del documental Manuel Capela recibimos mucha información y hay 2 comentarios muy casi iguales, que una señora dice: voy a concurrir, una dijo
ya fui, porque fue al Monfic, al Festival de Cine Internacional del Movie, y vio el documental, y otra dice, compré las entradas. Pero es la misma anécdota que dice, vamos a concurrir 3 generaciones. Voy a ir yo con mis hijos y mis nietos, para que puedan ver en pantalla la figura de la persona de la cual tanto hablamos en casa. Excelente. La invitación está para todos, entonces. Hoy es el estreno en algunas de las salas, pero también en el resto del país. Y bueno. Sí, son 15 salas entre todo el país. Perfecto. Artigas, Tacuarembó, San José, Trinidad, Mercedes, Dolores. Y también el agradecimiento a todas esas salas que abrieron las puertas para contar esta historia. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias a ustedes. Ahí estaba entonces la palabra del director del documental de Germán Araujo, Aldo Novik. Así que todos invitados, hoy estreno, pero por suerte además, y celebramos que se vaya a ver en varios puntos del país. Nosotros, Sapo, Carolina, nos vemos mañana, así que tengan linda jornada. Chau, chau.